tiroteo en unas instalaciones de ICE el día de hoy en la mañana. La cifra mortal ha cambiado en el transcurso del día debido a información contradictoria entre el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. El FBI dijo que el tiroteo era un acto de violencia dirigida y que los casquillos tenían mensajes contra ICE. No se han dado a conocer las identidades de las víctimas. Las autoridades solo indicaron que ningún agente de ICE fue herido. NBC News dio a conocer que el francotirador es un hombre de 29 años. Al menos 2 personas, como les dije, incluyendo al sospechoso, perdieron la vida. El tiroteo fue catalogado como un acto de violencia dirigida. Ahora mismo el Departamento de Seguridad Nacional corrigió su declaración anterior sobre el número de fallecidos, indicando que una persona falleció y otras 2 se encuentran en estado crítico. También indicó en un comunicado que emitía una corrección a la información publicada hoy sobre el ataque ocurrido en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Dallas. A las 2:30 de la tarde se informó que un detenido falleció y otros 2 se encuentran en estado crítico. Hoy mismo, el Departamento de Seguridad Nacional informó que 2 detenidos murieron y el otro resultó herido. ¿Qué pasó? Hace 53 minutos, que es la última actualización, uno de los heridos en el tiroteo era de nacionalidad mexicana, es lo que pueden informar. Esto ocurrió el día de hoy, antes de las 7 de la mañana. Las autoridades confirmaron que el agresor atentó contra su propia vida antes de ser detenido. El Consulado General de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves y está en estado crítico es mexicano y que se encuentra hospitalizada recibiendo la atención médica. La representación consular contactó a sus familiares para brindarles el acompañamiento y también la asesoría legal correspondiente. De igual manera, están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones y se espera la autorización para que puedan visitar al connacional en el hospital. Por otra parte, la jefatura de la Unidad para América del Norte transmitió a través de canales diplomáticos su preocupación ante lo ocurrido, con la petición de esclarecer los hechos y, por supuesto, permanecer el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada. Una persona de las que estaba en la cita, una señora que dio declaraciones en la prensa, dijo que se encontraba en la oficina del campo de ICE porque tenía una cita anual con inmigración cuando escuchó una ráfaga de balas que parecía provenir del exterior del edificio. De inmediato pensó en su hija, que la esperaba afuera. Ella se encontraba en una zona del edificio donde la gente espera sus citas con ICE como parte del proceso migratorio. Tenía mucho miedo que algo pasara. Mucha gente tenía familiares allí y todos estábamos aterrorizados. Al mismo tiempo, su hija temía que esta persona estuviese en peligro. También habló el hermano del sospechoso, que dice que no pensaba que estuviera interesado en la política. Un hermano del hombre sospechoso de abrir fuego en una oficina de ICE en Dallas dijo que su hermano no estaba especialmente interesado en la política y no había expresado opiniones a su familia en contra de la agencia federal ICE. El sospechoso se llama Joshua Jan, tiene 29 años y supuestamente se disparó a sí mismo después de abrir fuego el día de hoy, miércoles. No tenía intenciones ni tampoco fuertes sentimientos para ICE. NBC News habló con Noah Jan antes de que recibiera la noticia de que su hermano se había identificado pues como el tirador, y Noah describió a su hermano como único y sin entrar en detalles, pero dijo que Joshua no era alguien que él hubiese pensado que estaría involucrado en un tiroteo motivado políticamente. No pensé que esto nunca pasaría. El sospechoso estaba registrado como independiente y tenía antecedentes penales. En el 2016, esta persona fue acusada en Texas de entregar marihuana en una cantidad mayor a 1/4 de onza, lo cual es un delito grave. Se declaró culpable, estaba registrado como independiente y votó por última vez en noviembre del 2024. Recientemente ha estado asociado con una dirección en Oklahoma, con residencias anteriores en Texas, según los registros.
Los registros criminales estatales describen al hombre con cabello castaño y ojos marrones que mide 6 pies de altura, pesaba 210 libras y también decía que había nacido en Texas. Varios altos funcionarios de la ley informaron sobre la investigación e identificaron al sospechoso del tiroteo como efectivamente este joven Joshua Yan, nacido en Texas, de 29 años. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que esto es algo muy lamentable, que el tirador fue encontrado con una herida de bala autoinfligida y que el atacante disparó indiscriminadamente contra el edificio de ICE, incluyendo una camioneta en la que estaban las personas que recibieron los disparos. Esta información fue dada a conocer por las autoridades. Sin embargo, hay muchas cosas que pueden esclarecerse en las próximas horas. Así que esto es lo que ha pasado, Giovanni. Sabemos que el director de FBI pues publica fotos de los casquillos con mensajes anti-ICE. Se encontraron al menos 5 casquillos en el lugar del tiroteo en Dallas, uno de los cuales decía anti-ICE, escrita en tinta azul, según una foto de los casquillos que el director del FBI, Kash Patel, compartió en la red social X. Mientras esta investigación, por supuesto, continúa, una revisión inicial de las pruebas muestra un motivo ideológico detrás de este ataque. Estos ataques son despreciables con motivaciones políticas contra las fuerzas del orden y no son un hecho aislado. Eso fue lo que escribió el director del FBI. También muchos testigos hablaron de lo que le pasó. Definitivamente no se han identificado las víctimas. Solo sabemos que hay una persona que está en estado crítico, que una de las dos que está en estado crítico es mexicano, que está recibiendo atención y que bueno, todas las personas se les está dando como te digo, la atención a las familias lo más normal posible. Pero qué lamentable este hecho. Lo que sí les quiero decir que este hombre fue nacido aquí en Texas. Sabemos que tiene 29 años. No sabemos si tiene raíces hispanas o qué raíces tiene, pero sí sabíamos que era un hombre que tenía antecedentes penales y que vivía en Oklahoma. Bueno, pero si es nacido aquí no tenemos nada que ver nosotros. No, nada, pero bueno, O sea, aclarando, ¿no? no tenemos nada que ver con ese muerto, como dicen. Es lamentable, pero la verdad que lo cargue otro, ¿no? Que cargue otro tipo de situación. Yo te voy a decir algo, que de todos los hispanos que vivimos en los Estados Unidos, yo hasta este momento considero que no es una mayoría las personas que han cometido crímenes desastrosos, Claro. como lo vemos con los mismos americanos que lo han hecho. Yo creo que sí hay una situación que vemos que estamos nosotros mismos cultivando un granero donde a nosotros mismos vamos a ser sembrados, por una o por otra razón. En un granero que estamos cultivando donde en alguna de las etapas de lo que vaya funcionando esto, va a caer alguno de nuestros familiares en este tipo de situación. Y no en la parte migratoria nada más. Estamos hablando en los planes de salud, estamos hablando, está un poco fuera de lo normal, donde tú dices que ya las personas no pueden tomar Advil porque se cree que es parte del autismo. Y el acetaminofén. La acetaminofén. O sea, estos productos que han sido por historia parte del calmante del dolor y y que muchos de los que lo aplican o que lo mandan a aplicar dicen que no ha habido ningún vínculo. ¿Cuál es la situación en la cual esto está pasando? Otra de las cosas, las vacunas. Las vacunas, vamos a caer en una etapa donde va a ser un problema porque después vamos a tener que asumir responsabilidades de las cuales ya habíamos superado. Estamos cayendo en una etapa donde el sistema anterior o el régimen anterior nos tenía con una etapa de por ejemplo, y estoy de acuerdo, mira, cuando sacaron la parte de que las personas del mismo sexo se podían casar y esto y el otro, no es que yo lo vea mal y estoy de acuerdo con muchas de las partes que hablan las personas que realmente existen dos sexos, ¿no? El sexo femenino y el sexo masculino. O sea, no estamos
Ya depende de la inclinación por la cual la persona se vaya a desarrollar. Ese es un problema de la persona. Si la persona se quiere inclinar para un tipo del mismo sexo, bueno, eso es problema de ellos, el ambiente y todo eso. Pero bueno, en la parte de que el gobierno quiera restringir, ok, está bien, sexo masculino, sexo femenino. Pero cuando estamos hablando de la parte médica, de las vacunas, cuando estamos hablando de las prevenciones que debemos de tener, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el avance que nosotros queremos hacer, porque estamos descuidando una parte por la parte de donde se había avanzado y estamos cerrando la libertad que puede tener una persona, porque por ejemplo, eso es tu problema. Claro. Si tú eres mujer o del sexo femenino y desde el sexo femenino tú te quieres vincular con otra del mismo sexo femenino, eso es tu problema. Eso no tenemos, el gobierno no tendría que meterse en ese tipo de situación. Pero vamos a la parte de las vacunas, vamos a la parte de la acetaminofén, de la Advil. Estamos hablando de cosas que son beneficiosas para la salud de la persona y estamos dejando, vamos a meternos ahí y decir, eso no hay necesidad y estamos metiéndonos nosotros o el gobierno se está metiendo en una situación de que la persona, el sexo y que tiene que existir dos tipos de sexo cuando tenemos una viga en el ojo de nosotros, estamos tratando de curar algo que no hay hasta cierto punto la necesidad. Y yo creo que es político nada más. Yo creo que es como para decirle al gobierno anterior, mira, tú no hiciste esto, nosotros podemos hacer esta parte de aquí. Te gastaste tantos billones de dólares en esa que para nosotros no tienes necesidad de hacerlo. Estamos hablando con la parte sensible de muchas de las madres. Si yo te meto en la cabeza de que tu hijo es autista por la medicina que te dieron, entonces, ¿qué es lo que tú vas a pensar? Y vemos que ahora hay una oleada muy grande. Cuando tú vas a donde el médico, lo primero que hace el terapista o la persona psicóloga, el que te lo revisa, él diagnostica autismo. Cuando realmente, entonces todos somos autistas. Cuando tú vienes a ver, todos tenemos un tipo de problema. Mira, Marilyn se descuida, es autista. Tú te descuidas por una cosa, eres autista. O sea, no, yo soy. Bueno, ahí caemos todos en la misma bolsa, ¿viste? Laurita es autista. No, pues todo. Karen es autista. No. O sea, yo soy autista, Pilar es autista. Todo el mundo caemos en el significado de autismo porque más de un momento determinado, alguna de las mamás de ustedes y la mamá mía tomó Advil o tomó un acetaminofén. Ah, claro. Y entonces, yo creo que la risa de Marilyn es de autista. No, esto, vamos a la parte de, no vayan a hacer que nos vayan a censurar en la radio. Claro, porque dice que nos estamos burlando de eso. No, con todo respeto, pero en realidad el tipo de situación que se está viviendo, estamos en un problema tan grande de que no sabemos realmente el rumbo que estamos llevando. Pero entonces ahí estamos en la otra parte. Entonces la marihuana no te hace autista, ¿no? O ya eso está bien. Y entonces lo legalizas por otros lados y el CBD y todas esas cosas. Entonces vamos a ponernos en contexto porque entonces es que ahí es donde está el problema. Vamos a abrir se le van para ¿cómo se llama eso de y el TikTok? Tylenol. Una batalla. Vamos a hacer una batalla. Porque que tantas cosas, o sea, hay muchas cosas. Los suplementos de dieta, las cuestiones, todo eso puede generar un problema así. Entonces solamente el Advil y el Tylenol que te quita el dolor de cabeza. Entonces por eso, pero es que das en el sentimiento. Claro, mira. En la industria. Y das en el sentimiento del familiar que tiene el detalle que tiene un hijo o a un familiar autista. Entonces, le estás dando donde quiere escuchar. Donde más le duele a la persona. Claro. Entonces, esa persona automáticamente va a decir, wow, el sistema anterior, o sea, el partido anterior que estaba en el poder, estaba permitiendo tantas cosas. Mira, entonces nada más vamos a hablar de los niños que tienen 4 o 5 años, porque que eso nada más fue en el anterior, entonces los demás.
¿Me entiendes? O sea, no. Y te voy a hablar, sí, porque el anterior era el presidente Trump. Exactamente. O sea, Entonces los otros niños nosotros, también. lo que nacieron autistas en el año No entiendo. 17 al 21, Pero fue por otra sustancia, fue entonces. otro tipo, fue la droga. Sí, no, sí, Entonces, no entiendo. Fíjate. Ahí está una cosa. O sea, entonces en el otro, Es una cosa en terrible. el Obama fue donde hubo también autistas. Fíjate, interesante esto, para que tengas un poquito de idea. En una ocasión, hace aproximadamente, yo creo que fue para el mes de, abril o mayo, yo visité a un templo muy famoso aquí en el condado de Miami-Dade. Y ese templo, habló el pastor, andaba haciendo un reconocimiento de una persona que se estaba bautizando, o que lo estaba reconociendo Jesucristo al niño. Y entonces en esa invitación que me hicieron, vi la participación del pastor, vi la participación familiar de la esposa y vi la participación familiar del hijo, hablando de temas larguísimos, o sea, lejísimos. Estamos hablando que entramos a las 1 de la tarde y yo creo que eran las 3:30 y me tuve que salir porque era demasiadamente extenso. Pero sin un break ni nada. No, nada, ni para ir para el baño. El que quería ir al baño tenía que parar ese pedacito del show y verlo en YouTube. Pero en ese espacio de lo que estuve viendo, es tan increíble que en la religión se meta la parte política. Y entonces manipulamos en la parte religiosa parte del partido. Y ahí se hablaba de la palabra de Trump. O sea, si estamos hablando de Jesucristo y estamos hablando de la palabra de Dios para sanar aquellos tipos de problemas, porque el que busca ayuda, y entro en esta parte porque este tema es muy delicado y creo que es interesante, nosotros, los seres humanos, estamos escasos de la palabra de Dios, de encontrar un refugio, porque como tenemos tantos problemas, tenemos problemas de la comida, tenemos problemas migratorios, tenemos problemas de los hijos que están en la escuela, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas laborales, tenemos problemas de socialidad, tenemos problemas, o sea, una cantidad de problemas, y andamos ansiosos por encontrar un momento de una palabra donde nos dé un poquito de relajamiento. Y yo creo que la parte de la iglesia, y me asumo la responsabilidad, no Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM, sino una parte de responsabilidad mía. Nosotros buscamos un tipo de refugio donde podamos tener un contacto con una parte espiritual. Y desgraciadamente, para poder tener ese contacto espiritual, no tenemos el suficiente conocimiento para podernos encontrar y poder encontrar al amigo imaginario. Correcto. Que deberíamos de tener para poder ayudarnos. Entonces vamos a buscar el amigo imaginario o el amigo que nos dé el conocimiento, pero desgraciadamente cuando entramos a un lugar de esto, hablan de política. Hablan y tienen el valor de expresar que la vacuna que nosotros nos pusimos en el 2020, eso era valores de Biden y que estaba recibiendo comisión. Y tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? Vengo a oír hablar de la palabra de Dios, de las palabras que me van a dar un poquito de refugio, y me vengo a encontrar con un que Trump. Y entonces eso te enferma la parte de donde. Y entonces están utilizando el poquito de nosotros que tenemos, el poquito de paz mental, y nos están infectando con una bacteria que va a ser peor, porque nosotros no vamos a poder tomar decisiones de nosotros mismos, sino que vamos a tomar decisiones basado en algo que es irreal, porque no tenemos el conocimiento, no tenemos la preparación y no tenemos
la habilidad de poder interpretar la palabra de Dios, y nos están confundiendo, Wendy. Así es, vamos a una pausa y regresamos con muchas más noticias, pero también te voy a contar cuál ha sido la cifra